No, a las 9:11 recibimos en este momento el comentario del próximo diputado del Capital y titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, de cara al próximo proceso electoral, que es este domingo 19 de mayo, yo quisiera plantear algunas cosas, tomando en cuenta de que la gente, al momento de depositar un voto, lo que está haciendo es depositando su confianza en una urna. ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque yo lo he dicho anteriormente, ser joven no es una virtud ni un valor, es más bien una condición biológica. Pero como hay muchos jóvenes en esta contienda, yo creo que debemos estar en disposición de elegir a esos que estén preparados para poder asumir una posición de Estado tan importante como lo es ser un diputado al Congreso de la República. Por ejemplo, de cara al próximo cuatrenio, nos vamos a tocar con una serie de reformas que sí o sí le van a llegar a la República Dominicana y que nosotros tenemos que hablarlas con la suficiente sinceridad y sensatez para saber cuál es la postura tanto del político como de la ciudadanía frente a la decisión que se vaya a tomar. Por ejemplo, de la que más se ha hablado es de la posible reforma fiscal o tributaria en la República Dominicana. Ahora bien, ¿cómo votaría Yuri de cara a una posible reforma fiscal en el Congreso de la República? Primero, antes de hablar de reforma fiscal, tenemos que hablar de muchísimas otras cosas, como por ejemplo, es la primera vez en la historia de la República Dominicana que nosotros estamos tomando préstamos para pagar gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente en términos llanos, en términos de calle? Bueno, nómina pública. Y eso es una franca violación a la ley de crédito público. Yo no he escuchado a ningún diputado referirse a esa realidad. No lo he escuchado. En segundo lugar, que tal vez fue por donde debí iniciar, cuando se presentan los presupuestos generales de la Nación ante el Congreso de la República, y el presupuesto, el Poder Ejecutivo, el presidente, me lo presenta con un 3% deficitario, con un 4% deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apruebo ese presupuesto, yo también soy consciente de que implícitamente estoy aprobando los préstamos que se requieren para cubrir el déficit presentado en inicio de ese presupuesto. Y ustedes me dirán, bueno, Yuri, pero la mayoría de los presupuestos generales de la Nación se presentan con déficit. Sí, eso es cierto. Y sería una actuación hipócrita de un diputado no aprobar los préstamos para cubrir esos déficits diciendo que el endeudamiento es malo. También, eso es verdad. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de conciencia para ver por qué se genera ese déficit y en qué se estarían utilizando los recursos que generan el déficit. Porque no puede ser que, por ejemplo, el presupuesto aprobado para este año sea el presupuesto con el menor porcentaje de inversión pública en los últimos 73 años de la historia de la República Dominicana, y que todo lo otro, que más de un 80%, un 85% del presupuesto esté siendo utilizado para gasto corriente. Eso es absurdo, porque si no invierte en el capital, no está invirtiendo en la gente. Y el principal capital que tiene un país, el principal capital que tiene la República Dominicana es su capital humano. Por otro lado, antes de hablar de reforma fiscal, tenemos que hacer una reflexión básica. ¿Cómo puede ser que el Estado dominicano siga siendo el principal empleador de este país? Y que peor aún, la nómina haya experimentado un crecimiento de más de un 25%, que significa 7,000 millones de pesos mensuales para un aproximado de 80,000 millones de pesos al año. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a buscarle algún tipo de alternativa y solución a esa situación. Pero es precisamente eso también un reflejo de la incapacidad que ha tenido el sector privado en muchas ocasiones por no ver la mano amiga, la ayuda, el incentivo, la motivación económica por parte del gobierno para poder desarrollarse y entonces poder generar mayor empleo en la sociedad dominicana. Siguiendo con el tema de la reforma tributaria, que habrá una posterior reforma a la Ley de Educación, a la Ley General de Educación, que es del año 97. Pero ahí, hablando del 4%, hay que hablar también
que uno de cada cinco jóvenes desempleados es universitario y uno de cada dos es bachiller. Entonces, la reflexión que hay que hacer es la siguiente: ¿estamos educando para el desempleo? Yo me pregunto. Tenemos que reenfocar la educación. Pero esos planes operativos anuales que se presentan ante el presupuesto tienen que ser también valorados por los congresistas de cara a la actuación del ministerio y de cara a la aplicación de un currículum educativo que lo que tiene que hacer es generarle competencia a la gente, no solamente para su vida profesional, sino también para su vida personal. Bien, entonces, cuando hablamos también de una posible reforma tributaria, fiscal, bueno, pero aquí hay que hablar de que más del 53% de la población activamente económica está en la informalidad. ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo para formalizar al ciudadano? Porque yo recuerdo que en la pasada gestión había una plataforma que todavía está vigente, pero que no se ha motivado, que se llama formalizate.com, en el que la gente podía acceder para comenzar un proceso mucho menos burocrático en línea de formalización. Pero el Estado me tiene que explicar a mí por qué es importante yo formalizarme y por qué yo debería hacerlo. Y cómo los impuestos que yo voy a pagar posterior a mi formalización serán en beneficio de mi día a día, de mi cotidianidad. Eso también es importante. Antes de hablar de reforma fiscal, nosotros tenemos que hablar aquí de los servicios públicos. O sea, ¿cómo puede ser que la clase media, que es la clase que paga, sobre todo, los impuestos de este país, no tenga posibilidad de colocar a su hijo en una escuela pública y tenga que pagar entonces colegio privado? No tenga la posibilidad de contar con seguridad pública y tenga que pagar entonces seguridad privada. Que no tenga la posibilidad o que no desee acceder al sistema hospitalario y, bueno, tenga que acceder a las clínicas. Bueno, hay una serie de dificultades que tiene la clase que sí paga los impuestos que no están siendo resueltas. Entonces, ¿cómo podemos resolver esas situaciones? Cuando hablamos, por ejemplo, de las exenciones fiscales, que tenemos más de 200.000 millones en exenciones y que han funcionado porque los sectores a los que esas exenciones han sido vinculados han generado utilidades en la población, en su ejercicio productivo. Y eso es bueno. Pero muy probablemente nosotros tendríamos que ver también cómo diversificar esas exenciones en otros sectores de la sociedad, sobre todo en emprendimientos y pequeños empresarios, para su correcto desarrollo también. Y yo sé que ahí se toca mucho o genera una espinita con el tema un poco del turismo, que es un sector que ha crecido y que sustenta en gran medida la dinámica económica de la República Dominicana. Pero yo también creo que el turismo tenemos que diversificarlo. No solamente puede ser de sol y playa, también tiene que ser turismo cultural, histórico, artístico. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos la ciudad primada de América y nosotros no le saquemos el suficiente provecho a esta ciudad? Yo creo que el eslogan de Santo Domingo debería ser la primera desde 1492. Ese debería ser el eslogan de nosotros como ciudad, la primera desde 1492, que seamos los primeros en todos. En todo. Pero tienen que haber actores políticos desde el Congreso de Diputados pensando en eso. Pensando, porque la ciudad colonial está en mi demarcación, que es la circunscripción número 1. Entonces tiene que haber gente con el suficiente detenimiento para decir cómo nosotros podemos seguir mejorando nuestra realidad en nuestra demarcación. Por lo que, de cara a estas elecciones del próximo 19 de mayo, yo le pediría a la gente que antes de depositar su confianza en las urnas, escuche lo que nosotros tenemos para decir y que entonces pueda tomar su decisión valorando en su justa dimensión las capacidades de cada quien. Me decía un amigo ayer, Yuri, lamentablemente tú no estás buscando cerebro, tú estás buscando voto. Y eso es así. Nadie gana con simpatía, uno gana con voto. Ahora, yo creo que hay mucha gente en esta circunscripción número 1 que está en capacidad de poder tomar una decisión consciente y de elegir por candidatos a diputados que no tenemos miedos de exhibirnos ante la opinión pública, porque esa es nuestra cotidianidad. Yo lo mencionaba anteriormente y lo mencionaba en virtud de mi partido. Decía, yo creo que el PLD requiere de actores capaces de exponerse ante la opinión pública para su sobrevivencia,
para su sobrevivencia, pero también lo creo de cara a la confianza que nosotros tenemos que generar ante la ciudadanía. Por eso creo que por encima de los colores están las personas. Cambio y fuera.